Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartir este mensaje contigo. Las alabanzas que se han cantado, hermanos, glorificaron y exaltaron el nombre de Cristo. Dice que Él es pan de vida. Dice que Él es Rey y Señor, y lo es, ¿verdad? Mire, dice santo, santo, santo. Y dice, quisiera estar donde tú estás. Y verdaderamente estamos donde Él está, porque Él está en medio de su pueblo. Él mora en ti, hermano, Él mora en mí. Ahora, si estamos hablando del trono donde Él está, tenemos que esperar hasta el día que Él venga por nosotros y nos lleve a su presencia. Pero vamos a hablar acerca de nuestra fe en Jesús. Yo titulaba este mensaje de hoy, mi fe en Jesús. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12, 2. Y el tema es mi fe en Jesús. Y cuando tengan el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, le vamos a dar lectura y nos ponemos de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Y dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está nuestro Señor, sentado a la diestra del trono de nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por este día. Gracias por la bendición y el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Pido, bendito Dios, que esta palabra vaya, Señor, a esas áreas de nuestra vida, a nuestro corazón, ahí, Señor, donde necesitas, Señor amado, hacer ese efecto para el cual tú la envías hoy. Y que tu Espíritu Santo, Señor, la haga vida y la lleve, Señor, a ministrar esas áreas internas de nuestro ser que necesitan ser sanadas. Te agradezco, Señor, por el privilegio que nos das de cantar, de alabar tu nombre, de bendecirte, Señor. Gracias, bendito Dios, por la ofrenda y los diezmos que tu pueblo ha traído a tu casa de oración. Pedimos, eterno Dios, que tú nos des la sabiduría para utilizarla conforme tu voluntad y tu propósito, pues es tu obra, Señor del cielo, y tú harás, Señor, así como tú has propuesto en tu corazón hacer. Gracias, soberano Dios. Bendice a los niños, bendice a los maestros, bendice, Señor, la actividad de este grupo, Señor, de niños que visitan también los ancianos, Señor. Y pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que sea tu misericordia y tu bondad sobre nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, hermano. Los niños pueden bajar si están ya preparados. Mi fe en Jesús. Mire, en el desarrollo de la vida cristiana o en nuestro caminar en el Señor, lo que nos va a hacer permanecer firmes y constantes es la fe que tenemos en Jesús. Eso es lo que te va a mantener firme a ti, es lo que me va a mantener firme a mí. Aquella fe que tenemos en el Señor. Porque esa es la convicción interna en nuestro ser. Esa es la realidad de quién es el Señor para nosotros. Ya que las circunstancias cambian, las personas cambian, los lugares también cambian, ¿verdad, hermanos? Miren, ahora estamos en otro país, un país que no conocíamos, ni ustedes ni yo. Así como las circunstancias cambian, así como las personas cambian también, y los lugares también cambian, la fe en Jesús permanece para siempre, hermano. Porque sabes, tal vez antes de llegar a este país, si tú eras cristiano, si tú conocías ya al Señor, tú te congregabas y te reunías en otro lugar. Eran otros tus hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que eran otros nuestros hermanos? Pero Dios nos trae a este lugar y nos planta aquí en esta congregación, y ahora tenemos otra familia, otros hermanos en el Señor. Y las circunstancias, las personas y los lugares cambian, pero la fe en el Señor permanece para siempre. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Mi fe en Jesús, no tu fe, sino mi fe. ¿Qué es lo que me ha mantenido de pie? ¿Qué es lo que me ha ayudado a perseverar? ¿Qué es lo que me ha ayudado a caminar? ¿Qué es lo que me ha ayudado a permanecer firme y constante en el camino del Señor?
Si soy un ser débil igual que ustedes, soy un ser humano como el que relata las escrituras de todos estos hombres y mujeres que pusieron su fe en Dios. Porque pasamos pruebas, pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de adversidad, donde da el deseo de correr y abandonarlo todo. ¿Te han dado deseos a ti de correr y abandonarlo todo, hermano? ¿Te han dado muchas veces deseos de dejar en el evangelio y decir, ya no sigo más este camino? Porque si no te han dado deseo en tu caminar cristiano, te felicito. Pero más de alguna ocasión llegue ese deseo, llegue ese pensamiento al corazón. Y lo que nos hace estar firmes es nuestra fe en el Señor, que creemos que fiel es aquel que lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. Porque dice que su poder se manifiesta o se glorifica en nuestras debilidades. Es ahí donde se mira el poder de Dios. Entonces lo que el escritor de Hebreo está hablando, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe? Uno de los mayores motivos por los cuales el Hijo de Dios, el cristiano, aquel que le entrega su vida al Señor, aquel que comienza a caminar en el evangelio, no persevera, no permanece, es porque comienzan a poner sus ojos en las personas, comienzan a poner sus ojos en los líderes, comienzan a poner sus ojos en aquellos seres mortales como ellos. Y el escritor de Hebreo dice que tus ojos y mis ojos tienen que estar puestos en Jesús, tienen que estar puestos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Dice que el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, la primera vez que mi pastor compartió esto y dijo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Si nosotros leemos cómo fue el camino del Señor hacia el Calvario, hacia el Gólgota, hacia la cruz, hermano, fue de dolor, fue de sufrimiento. ¿Cómo puede hallar gozo uno en medio del sufrimiento? ¿Cómo puede hallar gozo uno en medio de la adversidad? Si es ahí donde más nos quejamos, es ahí donde más, hermano, hacemos toda clase de quejas, lamentos, problemas, cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero el escritor de Hebreos dice, por el gozo puesto delante de Él. O sea, no era gozo el que el Señor iba a padecer, el ser azotado, el ser clavado en aquella cruz. Eso significaba dolor, eso significaba sufrimiento. Pero del gozo que el escritor de Hebreo está hablando es que detrás de ese sacrificio te veía a ti y me veía a mí, porque Él estaba pagando por nuestros pecados. Él estaba siendo crucificado por los pecados del mundo. Por eso es que Él veía con gozo, porque veía detrás de ese sacrificio del Calvario a cada una de aquellas almas que han sido redimidas a través de la sangre del Cordero de Dios. Porque es a través de la sangre de Cristo que nosotros hemos sido justificados, hermano. Y esto es por la fe, dice Romanos. Así es de que las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden cambiar, pueden ser otras o diferentes, los lugares también pueden cambiar, pero la fe en el Señor permanece para siempre, si es que en verdad le conocemos. Y eso es lo que quiero hablar. Conoce verdaderamente al Señor, conocemos verdaderamente a aquel que dio su vida por ti y por mí, conocemos a aquel a quien le venimos a cantar, santo, santo, santo. Yo quiero estar donde tú estás. ¿Verdaderamente le conoces o le conozco yo? Porque es una realidad que cada ser humano ha tenido una manera diferente en la formación de lo que ha sido su vida. ¿Sabes? Cada uno de nosotros ha tenido una formación diferente en nuestra manera de vivir. No todos nosotros tuvimos la misma clase de vida. No todos nosotros crecimos en el mismo círculo social de vida. Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes circunstancias, diversas situaciones que tal vez desde muy niño, quizás desde temprana edad, comenzaron a lastimarnos, comenzaron a provocar dolor dentro de nuestro ser. Y venimos en este contexto de la vida. Pero a la misma vez, cuando llegamos al conocimiento del Señor, cuando somos alcanzados por la
misericordia de Dios y por el poder salvador de Dios a través de Cristo Jesús, la palabra de Dios nos enseña que hemos sido creados con un propósito definido y firme de parte del Señor. Mire, hemos sido creados con un propósito definido y firme de parte del Señor. Hermano, tú y yo no somos obra de la casualidad. Ustedes y yo no somos obra de la coincidencia o de un accidente, no. Tenemos un propósito en Dios. Hay un propósito de parte de Dios para tu vida, para mi vida. Hay un propósito de parte del Señor para tus hijos, para mis hijos, para nuestra familia. Pero no es hasta que tenemos ese encuentro con el Señor que comenzamos a entender y a buscar ese propósito a través de su Espíritu Santo y su palabra. Porque el camino no lo conocemos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no lo conocemos el camino? Mas sin embargo Cristo dijo, yo soy el camino. Entonces si tú conoces a Cristo, tú conoces el camino. Amén. Si tú conoces a Cristo, tú conoces cuál es el camino también. Así es de que, pero es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios la que va a guiarnos, la que va a llevarnos a través, o sea, de ese camino que el Señor abrió delante de nosotros. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y quiero hablarte de la historia de esta persona que Juan relata en el capítulo 9 del Evangelio. San Juan capítulo 9 verso 1. Y dice de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como te decía, la vida a muchos de nosotros a muy corta edad, quizás en los primeros años de nuestra niñez, quizás en nuestra adolescencia, quizás en nuestra juventud, no lo sé, pero nos comenzó a enfrentar con el menosprecio, nos comenzó a enfrentar con el dolor, porque habían otras personas que te menospreciaban a ti o me menospreciaban a mí, mucho por la condición social, mucho por la estabilidad financiera, mucho por diferentes cosas, hermanos, que te hayan menospreciado a ti. Y más cuando uno nace con una condición que todavía se agrega o se añade a esa condición de vida en la que uno nace. Este hombre dice que nació ciego de nacimiento. ¿Verdad que eso dice la Escritura? Nació ciego de nacimiento, era ciego de nacimiento. Entonces, aparte de la condición en la que se encontraba, tenía esa situación en su cuerpo físico de no poder ver. Ahora bien, una persona que nace limitada de su vista o de poder ver, obviamente se va a ver limitada en muchas cosas. Aunque ahora nosotros vemos que hay muchos programas para gente incapacitada y gente que también padece o ha nacido con ceguera o por alguna razón queda ciego en el transcurso de su vida. Pero quiero hablarte, o sea, de esto que Juan está hablando. Porque cuando los discípulos ven a este hombre ciego, miren la pregunta que le hacen. Mire, no se refieren a él como diciendo, hay que buscar un programa para ayudarle, hay que buscar cómo. No, la pregunta que le hacen, dice el verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Mire la pregunta que le hacen, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. O sea, la condición de la vida, las circunstancias que la vida te hace enfrentar a ti y a mí. Mire, nuestra familia podía tener un pensamiento de nosotros. Por ejemplo,
ejemplo, si alguno de nosotros crecimos en medio de muchos hermanos y de repente vemos que hay hermanos que son bastante, listos para los estudios, para aprender un oficio, para desarrollarse en la vida, pero uno es limitado o privado de todas aquellas habilidades, inmediatamente comienzan a verlo y comienzan a hacer a un lado aquel que no sabe mucho o que no entiende mucho, y comienzan a ver mejor a aquel que tiene la probabilidad de llegar a ser alguien. Porque hay niños que se miran en esa situación. Hay niños, hermanos, a los cuales les cuesta de alguna manera el aprendizaje y tienen un poco más dificultad que otros para aprender. ¿Verdad que hay niños así? No todos tenemos aquella misma capacidad, hermanos, para asimilar inmediatamente. Hay muchos, que les cuesta. Y aunque seamos de la misma familia y aunque seamos del mismo padre, de la misma madre, hay ciertas limitaciones que nos privan. Y mire, cuando comienzan a ver aquella deficiencia, si lo vamos a llamar así, o aquella situación en la vida de este niño, comienzan a marginarlo y comienzan a enfocarse en aquellos que sí pueden llegar a hacer algo o a desarrollar algo. Ahora bien, ¿cómo se sentirá aquel niño que es aislado? ¿Cómo se sentirá aquel niño que es de alguna manera marginado por sus propios padres? Comienza a sentir aquel menosprecio, comienza a sentir aquel dolor dentro de su corazón. Mire, hay familias, y esto yo lo veía en el desarrollo, que cuando íbamos creciendo, pues crecimos en una comunidad que la mayoría nos conocíamos, y tenía yo amigos que les costaba el aprendizaje, y a algunos de ellos les costaba hasta hablar, les costaba hablar. Y sus padres, inmediatamente ellos tenían otros hermanos. Los hermanos sí salieron, un poco más capacitados, más hábiles para aprender. Pero aquel amigo, aquel que decirle no, tú vas a terminar, como un borracho, tú vas a terminar como un drogadicto, porque no traes virtud para hacer absolutamente nada, ni nadie en la vida. Hermano, marcar a un niño a una edad pequeña, creo yo que es lo más doloroso que se le puede hacer a un ser humano. Y aunque no digamos amén, hermano, cuando tú le dices algo a un niño que lo hiere, que lo lastima, tú lo estás marcando para toda su vida. Porque si le dices que no va a servir para nada, él va a crecer con esa mentalidad de que no va a servir absolutamente para nada. Y esa fue la pregunta de los discípulos. Y le dice, ¿quién pecó? Miren, no se fijaron en que era ciego, que tenía necesidad, sino quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. La vida te enfrenta a ti y me enfrenta a mí al menosprecio. La vida nos enfrenta a temprana edad al dolor. Mire, la familia piensa de una manera, el mundo piensa de otra manera, porque aún ni en la sociedad, es bien aceptado uno. Recuerdo que este amigo tenía dificultad aún para jugar con nosotros cuando nosotros jugábamos en la calle con todos los compañeros. Hermano, hacían sus grupos de juego, pero a él siempre lo marginaban, lo hacían a un lado, porque le costaba de alguna manera familiarizarse, le costaba comunicarse. Y no se diga la burla que viene de los mismos amigos con los que uno juega. El mundo tiene otra idea de nosotros, la sociedad comienza a marginarte y a menospreciarte. Pero bendito sea el Dios del cielo, que el pensamiento y el propósito de Él permanece firme para nuestras vidas, hermano. ¿Sabes? Dios no ve tus limitaciones, Dios no ve tus incapacidades ni mis incapacidades, sino que Él mira el poder que Él tiene para cambiar la vida del ser humano. Si Dios no tuviera ese poder para cambiar la vida del ser humano, ninguno de nosotros estaría aquí, hermano. Ninguno de nosotros estaríamos aquí, porque estaríamos en otro lugar, hermano. Mire, estaríamos pensando ver cómo hacemos dinero, ver cómo vivimos la vida más fácil, más tranquila, viajar de un lado para otro. Estaría nuestra mente enfocada en otras cosas, pero no estaríamos aquí. Pero el propósito de Dios es firme y no cambia. Y Él se había dispuesto en su corazón, Dios había dispuesto en su corazón, en esta edad que ustedes y yo tenemos, tenernos aquí en este país,
tenernos aquí en esta provincia, tenernos aquí en esta ciudad y tenernos aquí escuchando su palabra, hermano, y adorándole a Él. Eso estaba en el corazón de Dios. No estaba en nuestros corazones, hermano. Vea que no estaba en tu corazón ni en mi corazón. Yo les digo, hermano, y le estoy hablando de mi vida en el Señor. Mire, yo hablo con compañeros míos de niñez y le digo a ellos de una manera burlesca y sarcástica. A veces me dicen: ¿tú qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Muchos de ellos me dijeron: ¿quién te lavó el cerebro para que estés ahí? Y yo le dije: no me lavaron el cerebro, me cambiaron el corazón. Porque eso es lo que el Señor cambia. Él dice en Jeremías: quitaré ese corazón de piedra dentro de ti y pondré uno de carne sensible a mi presencia. Entonces la vida nos pudo haber golpeado de muchas maneras, hermano. Pudo haber provocado mucho dolor en nuestro crecimiento. Y creo que no hay nada más vulnerable que un niño, hermano. Un niño es muy vulnerable. Mire cómo son los niños, hermano. Y esto yo lo vi cuando mis hijos iban creciendo. Porque como hermanos, o sea, siempre hay, ¿verdad?, ciertas discusiones entre ellos y siempre hay ciertos pleitos entre los hermanos, ¿verdad? ¿Verdad que los hermanos pelean, hermano? Pero no se quitan la vida, como Caín, como lo que hablábamos el sábado con los padres. No se quitan la vida. Pero podemos discutir, podemos pelear. Y una vez estaban ellos dos jugando y luego, por asuntos de que se enojaron, comenzaron a pelear. Y obviamente, o sea, uno tiene que poner aquella corrección entre los dos y decirles por qué razón no deben de convivir así, no deben de llevarse así. Me acuerdo que acababa de terminar yo de corregir a mi hijo y solamente salí del lugar a donde estaba hacia otro lugar de la casa. Estábamos en esta otra ciudad de donde el Señor nos movió para acá. Y miren, yo salí de aquel lugar donde estaban mis dos hijos porque duele en el corazón corregir a los hijos cuando uno tiene que castigarlos o disciplinarlos, hermanos. Duele. ¿Verdad que duele? Duele, hermano, cuando uno tiene que disciplinar. La Biblia dice que no detengamos la vara del niño, ¿verdad?, porque ella le dará sabiduría. Pero duele darle, ¿verdad que duele en el corazón, hermano? Como padre le digo, duele en el corazón. Mire, yo solo me di la vuelta porque tenía deseos de llorar, de ver, o sea, que tuve que castigarlo, que tuve que corregirlo. Y salí de aquel lugar hacia la sala. Y algo que quebró mi corazón y siempre lo llevo dentro de mí. No acababa yo de terminar de llegar a la sala cuando venía mi hijo corriendo detrás de mí a abrazarme y a decirme: perdóneme, papá, por lo que hice. Si un niño no guarda odio en su corazón. Yo creo que si alguno de nosotros nos hicieran algo, hermano, o sea, inmediatamente veríamos cómo desquitarnos, veríamos de qué manera que hacemos algo a aquella persona. Por eso es que el Señor dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y mire, es algo que a mí nunca se me olvida y no se me va a olvidar, porque la vida lo enfrenta ante situaciones difíciles, la vida lo enfrenta ante menosprecios, ante dolores. Y un niño es un ser vulnerable. Por eso te digo, tal vez tu familia haya pensado diferente de ti, porque lo pensó de mí. La sociedad pudo haber pensado diferente de mí. Pero cuando conocí el plan que Dios tenía y tiene para mi vida, yo glorifico al Dios del cielo, hermano, porque es bueno para mí. Así como el pensamiento que Dios tiene para ti es bueno, hermano, porque dice que los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Pero la vida nos enfrenta a situaciones difíciles y dolorosas. Mire, este hombre, aparte que era ciego, los discípulos, aquellos que andaban con el Señor, aquellos que caminaban con Jesús, aquellos que habían visto los milagros que ya Jesús había hecho,
la pregunta que le hacen. ¿Por qué no le preguntaron a Jesús, Señor, ¿puedes sanar a este ciego? Mire, esa debería haber sido la pregunta que ellos le debían de haber hecho al Señor. Señor, ¿puedes sanar a este ciego? Pero la pregunta fue, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Pero el Señor le responde, verso 3 dice, respondió Jesús, verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Tal vez algunos de nosotros, si no lo entendemos, van a decir, sí, si yo trabajo un turno de noche. No está hablando del trabajo físico, está hablando de la vida, está hablando del término y el lapso que la vida del ser humano dura. El día simboliza la existencia cuando ustedes y yo todavía tenemos aliento de vida. La noche simboliza cuando vamos a dormir, cuando ya nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada. Por eso es que mientras estés en vida, mientras estemos en vida, sirvámosle al Señor, hermano. Mire, es triste y esto también yo lo he experimentado. Cuando uno llega a los hospitales, cuando uno llega a visitar personas en camas de cuidados intensivos, y ahí sí le dicen a uno, sí, si el Señor me sana, si el Señor me levanta, le voy a servir. ¿Por qué hasta ahí, hermano? ¿Por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué no servirle hoy al Señor cuando te levantas cada mañana, cuando le das gracias a Dios por cada mañana, cuando le agradeces al Señor por cada día de vida que te da a ti y me da a mí? Es hoy que tenemos que servirle al Señor. No es cuando la situación difícil golpee tu casa, o golpee tu vida, o golpee tu familia. Jesús le responde esto a los discípulos y les dice, no es que haya pecado este ni sus padres, sino es para que las obras de Dios sean glorificadas en él. Tal vez muchos dijeron de mi familia, hablando de mi padre, hablando de mi hermana, estos jamás van a llegar a los pies del Señor, jamás Dios va a poner su mirada en él. Pero ahora veo yo la fidelidad de Dios, que ha alcanzado mi vida y ha alcanzado a mis hermanas y ha alcanzado a los hijos de ellas también, y ha llevado salvación a la casa de ellas, porque la promesa de Dios es fiel. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa de Dios, no de pastor alguno ni de congregación alguna, sino de Dios. La palabra de verdad de Dios es la que cambia nuestra vida, hermano. La vida te pudo haber golpeado de muchas maneras. Puedes tal vez todavía sentir quizás aquellos estragos de la niñez o de la juventud. Yo viví toda mi niñez y quizás una de la mayor parte de mi juventud sin conocer al Señor. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, cuando el Señor llegó a mi ser y me llevó a los pies de la cruz, porque dice que es el Espíritu de Dios el que nos guía a los pies del Calvario, a los pies de Cristo, hermano. Mire, cualquiera de nosotros decimos, no, bueno, yo acepté al Señor porque yo quise. No es porque quisiste, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Es porque el Señor tuvo misericordia de ti, hermano. Porque Dios dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Hermano, yo no llegué al evangelio porque yo lo andaba buscando. No, yo no lo andaba buscando. Mire, mis pensamientos, mis ideas, mis planes eran otros, hermano. Pero jamás estar metido en una iglesia evangélica, mucho menos predicando la palabra de Dios. Esos no eran mis pensamientos. Pero ahí se cumple lo que dice Isaías también, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, ni los caminos del hombre son los caminos de Dios. Así que si ustedes y yo estamos hoy aquí en este lugar, es porque Dios así lo tenía preparado ya, hermano. Y Dios te ha traído hoy porque quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón. Mire, todavía tenemos existencia, tenemos aliento de vida. No esperes que venga el momento difícil. Por eso es que Jesús dice que a Él es necesario hacer la obra de aquel que le había enviado.
mientras el día dura, porque viene la noche donde nadie puede ya trabajar. Entonces Jesús le dice a los discípulos, respondiéndole la pregunta que ellos le hacen, y te lo voy a parafrasear. Les dice de esta manera: mira, yo sé, no ignoro que está ciego y no ignoro la necesidad de él, pero esto no viene de alguna situación de pecado o no viene de alguna maldición generacional. Esto es para que la obra de Dios sea glorificada en él, es para que la obra de Dios sea vista en él. Y sabes, por esa razón él llegó a tu vida y llegó a mi vida, hermano, para que la obra de Dios sea glorificada en tu vida, en tu familia, en tu casa. Porque aún aquellos amigos que creían que jamás ibas a cambiar, al verte ahora diferente, dicen: no, ese Cristo en el que tú crees tiene poder, porque si cambió tu vida, puede cambiar la vida de cualquier persona. Ese es el Cristo que yo predico, hermano. Aquel que cambió mi vida, aquel que me transformó. Problemas todos tenemos, hermano. Mira, una vez me decía una persona, un hermano, me decía: no, yo creo que me voy a alejar de la congregación porque tengo muchos problemas. Y yo le dije: ¿sabe? Si yéndose de la congregación y alejándose de su relación con el Señor se le resuelven los problemas, dígame, porque yo voy detrás de usted y me alejo también. No se terminan los problemas, hermano. Los problemas siguen ahí, pero cuando tú permaneces en el Señor, Él te da la sabiduría para salir de ellos. Él te abre camino en medio de la adversidad. Él abre puertas que nadie te podía abrir, solamente Él. Permanece en el Señor, permanezcamos en Él. Entonces Jesús le está diciendo eso a sus discípulos. Pero luego en el verso 6 de ese capítulo 9 de San Juan dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido, dice entre comillas, es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó viendo, hermano, porque la palabra de Dios tiene poder. Mire, la palabra del Señor tiene poder, hermano. Lo único que tenemos que hacer es obedecerla. Es obedecerla, hermano. Cuando el Señor te diga que hagas algo, no lo cuestiones a Él. No digas: Señor, ¿por qué tengo que ser yo? ¿O por qué siempre soy yo el que tengo que pedir perdón? No, tú ve y hazlo, porque eso va a sanar tu ser interno. Mire, el hombre va y sigue las instrucciones que el Señor le da y regresa viendo. Entonces en el verso 8 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mire cómo era la vida de este hombre. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Mire, yo soy. Esa es una convicción firme, hermano. No como aquellos que le preguntan si eres cristiano. Bueno, mire, yo he ido algunas veces, he estado ahí, pero cuando hay actividades, más que todo, no, dile que sí. Dile que el Señor ha cambiado tu vida, Él te ha redimido, Él ha perdonado tus pecados y Él le ha dado una esperanza y una razón a tu existir. ¿Por qué avergonzarnos del Evangelio, hermano? ¿Por qué avergonzarnos de decir quiénes somos en Dios? Cuando una persona te pregunte, tú dile: sí, soy hijo de Dios. He recibido a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Mire, muchos, todos le conocían, pero ellos decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Porque sabes, el enemigo, esa es la condición en la que quiere tenernos siempre allá marginados. Siempre, hermanos, llenos de odio, llenos de ira, llenos de resentimiento contra aquellas personas que nos dañaron, que nos lastimaron. Pero qué bendición es que Cristo viene a nuestra vida y nos hace libres. Y nos hace libres en Él. Por eso es que cuando nosotros somos libres en Cristo, hermano, nadie tiene que decirte: mire, adore al Señor, mire, cante al Señor, mire, levante su mano. No, es porque eres libre en Cristo Jesús. Pero cuando estás atado, ni orar, ni alabar, ni bendecir, ni cantar al Señor podemos. Mire, Él dice: yo soy.
Y verso 10 dice, y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? ¿O cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. ¿Quién cambió tu vida, hermano? ¿Quién cambió tu vida? ¿Quién cambió tu vida? Hermano, ¿quién ha cambiado tu vida? Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es Él el que ha cambiado mi vida. Él el que ha cambiado tu vida. ¿Sabes? No ha sido, hermano, ninguna teología humana, no ha sido ningún conocimiento humano. Ha sido el Hijo de Dios, aquel que se entregó por ustedes y por mí. Mire, la hermana leía en el libro de Isaías, y cuando se lee ese pasaje, dan deseos de llorar, de ver todo el sufrimiento que cayó sobre él por tus pecados y por mis pecados. Dice que molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras iniquidades, y como cordero mudo, dice, fue al matadero por ti y por mí. ¿Cómo no amar a Jesús, hermano? ¿Cómo no amar al Señor? Por eso es que Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, no los pongas en otro ser humano, ponlos en el Señor. Entonces, este hombre les dice, yo soy. Y le preguntan, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y él respondiendo dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Pero le hacen otra pregunta y le dicen, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, no sé. Porque tu vida y tu encuentro con Jesús es uno, pero ya nuestro caminar con el Señor es otro, hermano. Es ahí donde aprendemos a conocer más al Señor. Él había recibido sanidad, aquella ceguera que tenía. Él había recibido sanidad, aquel problema que tenía en su cuerpo, o aquella limitación que tenía de poder ver. Mas sin embargo no conocía quién era Jesús. Y es triste cuando pasamos muchos años dentro de la iglesia y no conocemos aún quién es Jesús. Tenemos que conocer quién es el Señor, hermano. Porque el Señor no solo le devolvió la vista física, sino que quitó aquella ceguera espiritual dentro de él. Porque él se paró firme y él no negó que era ciego. Él no negó que era la persona que mendigaba. Mire, habemos muchos de nosotros que todavía tenemos personas que conocían y conocen cómo fue nuestra vida antes de llegar al Evangelio. ¿Sí o no, hermano? ¿Ve que tenemos amigos todavía? Tenemos familiares que nos conocían cómo éramos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen de ti o de mí? No era este el borracho, no era este el alcohólico, no era este el mal hablado, no era este el drogadicto. Eso es lo que dicen de nosotros. Pero no le vamos a decir, no, ese no era. Decirle, sí, ese era yo, pero ahora yo soy este en Cristo Jesús. Él ha cambiado mi vida, Él ha transformado mi ser. Y aquellas malas palabras que salían de mi boca, ahora son palabras de bendición que salen para mis hermanos y para mi familia. Ese es mi fe en Jesús, hermano. Mire, ¿ustedes creen que lo que me ha mantenido de pie ha sido el ministerio? No. Es aquel encuentro que tuve yo con el Señor. Él quita esa ceguera espiritual y le da esa razón y ese propósito a nuestra vida, a nuestro existir. Y le hacen esta pregunta al hombre, ¿dónde está él? No lo sé. Porque cuando tú comienzas a caminar en esa nueva vida en Jesús, vas a tener oposición, hermano. O no tenemos oposición. Hermano, cuando tú verdaderamente comenzaste a caminar creyéndole al Señor, ¿no tuviste oposición? Y vea que la oposición muchas veces viene de nuestros seres más cercanos, nuestra propia familia. Mire, yo ahí en el lugar donde me convertí, tenía este amigo que él me contó, o sea, qué había sido su vida. Fue ahí en Los Ángeles, California.
Y me dijo, mira hermano, me dijo, yo he estado en todas las cárceles del condado, me dijo. Conozco todos los lugares donde hay cárceles y las ciudades donde hay cárceles. He estado ahí. Estuve metido, me dice, en estos grupos, me dijo, que no son nada favorables para la sociedad. Y mi madre pedía a Dios por mí. La mamá de él no era cristiana. O no era cristiana la señora. Y me dice, ¿sabes? Una vez me perdí por 6 meses, me dice. Porque no me encerraba mucho tiempo, a veces un mes y medio. Me dice, pero en una ocasión me metieron preso 6 meses. Y no aparecía. Al punto que mi madre me dio por muerto, me dijo. Así me dijo él, me estaba contando su testimonio. Mi madre me dio por muerto. Pero a los 6 meses que me sacaron, tenía un par de niñas gemelas que había tenido en un, no matrimonio, pero sí una relación con una mujer, una persona, pero no bajo el matrimonio, sino que en la vida que él tenía. Me dice, mire, hermano, me aparecí en la casa de mi madre a los 6 meses que me sacaron. Le toqué la puerta y mi madre contenta me deja entrar. Me dejó entrar, me dice. Y cuando yo estaba dentro de la casa, ella estaba tan alegre. Me dijo, pensé que te habían quitado la vida. Pensé, le dice, que me iban a avisar que te habían encontrado muerto en algún lugar. Entonces él comenzó a hablar y le dice, mamá, gracias a Dios no me quitaron la vida. Gracias a Dios Él me guardó. Gracias a Dios. Y comienza a hablarle de la experiencia que había tenido en ese último encierro o encarcelamiento que había tenido de 6 meses. Mire, en ese encarcelamiento de 6 meses encontró al Señor. Encontró al Señor allí detrás de las rejas. Allí le llegaron a evangelizar, le llegaron a hablar de Cristo. Y era el tiempo del Señor para él y se convierte al Señor. Y mire, y sale de aquella cárcel, sale de aquel lugar con aquel deseo de servirle al Señor. Y obviamente a la primera que quería él testificarle y hablarle era su mamá. Era la mamá de él. Gracias, hermano. Era la mamá de él que quería hablarle. Porque cuando uno encuentra algo bueno, uno quiere compartirlo con sus seres amados, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Cuando uno encuentra algo bueno, uno quiere compartirlo con aquellos seres que uno ama. Mire, cuando yo llegué a los pies del Señor, con el primero que quería hablarlo era con mi padre. Con mi padre, con el que estuvo siempre conmigo a través de la niñez, a través de la adolescencia, hasta que me sacaron, o sea, para estos lugares del norte. Pero yo quería compartirlo con él. Yo quería hablarlo con él. Porque yo le dije, Señor, si tú me has dado a mí esa esperanza de vida eterna, yo quiero que mis seres queridos entren conmigo a esas moradas eternas. Y el primero era mi padre, a quien yo quería testificarle, a quien yo quería hablarle. Y así me dice este amigo. Me dice, mire varón, me decía él, porque así me hablaba. Y yo empecé a hablarle a mi madre de lo que Cristo había hecho en mi vida. Empecé a hablarle de lo que yo quería hacer para Dios. Y mire, fue cambiando el semblante de aquella mujer. Y lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Si vas a venir con eso de tu evangelio y de tu Cristo, mejor te prefiero muerto, le dijo la propia madre a él. Y él me estaba testificando llorando me lo estaba diciendo. Y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Hay cosas que nuestros seres queridos aún no entienden aún. Pero si tú pones tu confianza y tu fe en aquel que te ha redimido y aquel que te ha salvado, Él va a alcanzar a tu familia también. Él va a alcanzar a tus seres queridos también. Así es que si tú tienes familiares que aún no han llegado a Cristo, cree en la promesa del Señor y ellos van a llegar a los pies de Cristo, hermano.
porque Dios el que te lo ha prometido. Ninguno de mi familia era cristiano, ninguno. Y ahora todos conocen al Señor. Todos ellos se han convertido a Cristo. Y sabe, la mayor bendición es que las generaciones que están naciendo nacen ya en el Señor. Porque a mí no me enseñaron escuela bíblica de niño. No crean que a mí me dormían, hermano, con un versículo bíblico en mi cuna, no. Eran otras las costumbres, eran otros los hábitos que habían en mi casa, en mi familia. Pero qué bendición es la que nosotros le damos ahora a nuestros hijos. Poder leerles un versículo bíblico, poder leer con ellos una historia bíblica y decirles quién es Abraham, quién es Moisés, quién es Isaac. Decirles quiénes son estos hombres y mujeres a quienes Dios les dio esa esperanza de vida. Va a haber oposición, hermano. Mire, este hombre que era ciego de nacimiento tuvo adversidad. Tuvo adversidad. Y te voy a leer del verso 13 hasta el 25 de corrido, hermano, y dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. ¿A quién se están refiriendo, hermano? A Jesús, ¿verdad? A Jesús. Miren lo que le están diciendo al dador de la vida, a Jesús. Y por eso es que, déjeme hacer un paréntesis. Por eso es que yo no entiendo a pastores, hermanos, que con solo que digan: ah, no, si ni pastores, ya uno ya va. No, le están diciendo al Señor que no procedía de Dios y es el Hijo de Dios. Es aquel que había venido a morir por los pecados de la humanidad. Pero los fariseos dicen: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: mira el problema en el que se metió este hombre. Yo no sé, hermano, si hubiera sido tú, hubieras dicho: Señor, vuélveme ciego otra vez. Antes no tenía estos problemas. ¿Verdad que cuando tú no conocías a Cristo no tenías esos problemas? Pero cuando tú comienzas a hablar de la verdad del Evangelio, cuando tú comienzas a hablar de aquello que no le gusta a Dios y aquello que la palabra de Dios dice que hagamos, vas a incomodar a las personas que no quieren honrar ni obedecer el nombre del Señor. Los vas a incomodar, hermano. Mire, te van a ir: bueno, ¿y qué tiene de malo tomarse una cerveza? ¿Y qué tiene de malo estar en una fiestecita? ¿Y qué tiene de malo? No, no tiene de malo, pero esa era tu vida antigua. Ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora Él ha cambiado tu ser. Ahora nuestros anhelos deben de ser otros, hermano. Mire, mi anhelo no es estar metido en una fiesta social, no. Mi anhelo es entrar a las moradas eternas. Ese es el anhelo en mi corazón, y que yo y mi casa entremos allí también. Mire, el hombre tuvo problemas. Le comienzan a hacer aquella clase de preguntas. En vez de glorificar a Dios, en vez de alegrarse porque había recibido la vista, comienzan a cuestionarlo, comienzan a preguntarle. Y dice el verso 17: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, y que él había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Mira la respuesta de los padres. Porque un padre siempre reconoce a su hijo, ¿verdad, hermano? ¿Va que un padre siempre reconoce a sus hijos? No importa que tanto tiempo hayan dejado de verlo, pero un padre siempre reconoce a su hijo. Dice verso 20: sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora?
No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Mire, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Yo pienso que en ese lapso de su sanidad tuvo más problemas que en todo el trayecto de su vida, hermano. Porque lo veían ahí mendigando, lo veían ahí tirado y decían, este no va a ocasionar ningún problema, no va. Y lo dejaban ahí. Y así es la sociedad. La sociedad prefiere verte mejor que te estás destruyendo tu vida, a que hables la verdad de Cristo Jesús y hables aquella esperanza en el Señor. Entonces dice el verso 23, dice, pero eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Miren, en medio de todo eso querían glorificar a Dios. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es, ¿qué dice? Es pecador. ¿A quién se están refiriendo? A Jesús. Mire cómo lo llamaron los religiosos de esa época. Ese hombre es pecador. Ese hombre es pecador. Ese hombre no puede cambiarle la vida a nadie. Porque están, hermanos, los que se preguntan acerca del cambio en tu vida. Ve que hay personas que preguntan por cómo cambió nuestra vida. A mí me hicieron esa pregunta, hermano. Y especialmente aquellas amistades con las que yo frecuentaba más cuando no era cristiano. Y me preguntaron cómo cambió tu vida. Porque sabes, las costumbres no pueden cambiar al hombre. Los hábitos no pueden cambiar al hombre. La religión no puede cambiar al hombre. Solamente Cristo Jesús tiene el poder de cambiar al ser humano y transformar la vida del hombre. Solamente Él, hermano. Solamente Él. Entonces le hacen esa pregunta y se la están haciendo los fariseos. Aquellos hombres que enseñaban en la sinagoga. Aquellos hombres que según ellos obedecían la ley de Moisés. Pero están llamando a Jesús pecador. Están llamando a Jesús que no es hijo de Dios. Y sabe, la mayoría de personas que preguntan ¿cómo cambió tu vida? Son aquellos que dudan que Cristo tiene poder para cambiar, hermano. Son aquellos que tienen esa inseguridad, que el Señor tiene poder para cambiarnos. Porque después que le hacen esta pregunta al hombre, y te voy a leer el verso 24 nuevamente. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero miren la respuesta que le da en el verso 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. ¿En qué se familiariza eso con mi vida? Saben, muchos se acercaron a mí y se acercaron con conocimiento que ellos tenían, queriéndome hacer negar aquello que había recibido de parte de Dios. Estoy hablándote de personas profesionales, personas que se creen muy cultas o se creen muy educativamente hablando, o sea, en una alta estima que otros. Y se acercaron a mí y me sentaron y comenzaron a preguntarme. Y empezaron a decirme que eso era producto de las emociones, eso era producto de los sentimientos, era producto del mover de masa. Y yo le dije, si es producto de las emociones, no sé. Si es producto de los sentimientos, tampoco sé. Si es producto de un mover de masa, no lo sé. Pero lo que sí sé es que estando yo muerto en mis delitos y pecados, Él me ha dado vida. Él me ha dado vida y me ha dado esperanza de vida eterna. Hermano, eso tiene que ser una convicción en ti. Nadie, absolutamente nadie,
puede hacerte negar al Señor, al menos que tú se lo permitas. Pero si el Señor es una realidad en tu vida, no lo niegues. No importa qué te vayas a enfrentar, pero no niegues al Señor. Dile: yo no sé si es una religión, yo no sé si es una teología, yo no sé si es un movimiento. Lo que sí sé es que yo era drogadicto y Él me ha liberado. Es que yo estaba adicto al alcohol y Él rompió esas cadenas. Es que yo estaba muriendo de un cáncer y Él extendió su mano de sanidad. Eso es lo que yo sé. Porque a muchos de nosotros el Señor nos ha levantado de enfermedades. A muchos de nosotros nos ha liberado, hermano, de opresiones y de ataduras y de vicios. Él ha hecho ese cambio en ti, Él ha hecho ese cambio en mí. Entonces yo puedo decirle con toda confianza a quien quiera que sea, hermano, a quien quiera que sea. Si tú lo llamas religión, no sé, pero lo cierto es que Él ha cambiado mi vida. Él le ha dado esperanza a mi vida y a mi casa. Y eso es lo que le dice, y me gusta lo que le dice este hombre ciego. Él no negó. Él no dijo: bueno, para complacerlo a ustedes es cierto, yo no fui ciego, me pagaron para que yo fingiera que era ciego. No. Lo que él dice son palabras de convicción. Y te voy a leer el verso 25 nuevamente. Dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora soy una nueva criatura en el Señor, porque somos nueva criatura en Cristo, ¿verdad, hermano? ¿Ve que somos nueva criatura en Cristo? Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Dios, en el Señor. Mire, todo aquel que ha tenido un encuentro genuino y verdadero con Jesús, jamás se va a apartar de su relación con el Señor. Podemos pasar pruebas, podemos pasar momentos difíciles, hermano, podemos enfrentar las mayores adversidades que ustedes puedan imaginarse, pero sabemos que poderoso es aquel que nos ha redimido para librarnos de todas ellas. No dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, lo librará Dios. Mire, de todas ellas, no dice de algunas de ellas, de todas ellas le librará Dios. Aquel que ha tenido ese encuentro genuino y verdadero con el Señor jamás se va a apartar de su relación con el Señor. Mucho menos se va a mostrar indiferente a su relación con Dios, hermano. Mire qué triste es que hay que motivar hoy personas que estuvieron dentro de las iglesias para que vengan y oigan palabra de Dios y escuchen del Evangelio. ¿Verdaderamente conocieron al Señor? Porque alguien que conoce al Señor no se va a mostrar indiferente con el Señor, hermano, porque sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos lo que ha hecho en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. Lo sabemos, hermano. No se va a mostrar indiferente. ¿Por qué hay tanto cristiano indiferente hoy? Y yo me preguntaba esto: ¿conocen verdaderamente al Señor? Porque te repito, podemos pasar momentos de lucha, podemos pasar momentos de prueba, pero sabemos que el poder de Dios se glorifica en medio de nuestras pocas fuerzas, hermano. En medio de tus debilidades es donde la fuerza de Dios es exaltada. Podemos estar pasando momentos duros hoy, en este momento que estamos aquí. Pueda que nos hayamos parado aquí a cantar o a predicar, pero solo Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón por un familiar, por un ser querido que está pasando momentos difíciles. ¿Saben qué difícil es hacer eso, hermano? ¿Saben qué difícil es pararse y predicar cuando tal vez un hermano, un padre, una madre están tirados en cama y están tal vez con unos últimos minutos de vida? Es difícil, hermano. Te digo porque yo lo he vivido y lo he experimentado. Pero el que nos da la fuerza es Dios. El que nos da la fuerza para hacerlo es el Señor. Regresando a Hebreos para terminar en el capítulo 12. ¿Por qué razón entonces el escritor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús? Pero te voy a leer desde el verso 1 del capítulo 12 de Hebreos.
Le voy a pedir al hermano del keyboard que pase, por favor. Capítulo 12 de Hebreos, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? Llegar a las moradas eternas, hermano. Esa es la meta, llegar a las moradas eternas, llegar allí donde está el Señor, porque Él ha prometido que donde Él está, también sus servidores estarán. También aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Él, estaremos. Y eso es lo que nos hace caminar en el Evangelio, hermano. ¿Sabes lo que me hace caminar en el Evangelio? Como te digo, no es el ministerio. Mucho menos es, hermano, el que la gente diga, ay, que es una buena persona. No. Porque hablando del ser humano, no hay nadie bueno, hermano. ¿Verdad que no hay nadie bueno? Hablando del ser humano, no hay nadie bueno, hermano. Mire, a veces nosotros decimos, ay, qué buena persona, ay, qué buen hermano, ay, qué buen. No, no hay nadie bueno. Porque dice que somos malos desde el vientre de nuestra madre. Y mire, si ni aún Jesús se tomó el atributo de que le llamaran bueno. Estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Ustedes saben cuando se acercó a alguien y le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llaman bueno? ¿Por qué me llama bueno? Bueno solo uno, dice, mi Padre que está en los cielos. Él es bueno, hermano. Dios es bueno. Y Dios es bueno contigo y es bueno conmigo. Y Dios es bueno con aquellos que no le conocen también. Esa es bondad. Pero si tú le llamas bueno a un ser humano, va a ser bueno hasta que tú le hagas algo malo. ¿O no? ¿O no es así, hermano? Va a ser bueno contigo hasta que tú le hagas algo que lo enoje, lo moleste o lo incomode. Hasta ahí va a ser bueno contigo, ¿sí o no? Esa es la naturaleza humana. Pero Dios no cambia. Dios no cambia, Él es el mismo. Él es el mismo. Y la misma misericordia que ha tenido para contigo y tu casa, la que ha tenido para conmigo y mi familia, es la misericordia que quiere hacer para con nuestros seres queridos que no le conocen. Es la misma misericordia. Por eso es que yo te digo, no te canses de orar por tus familiares que no conocen al Señor. Ora por ellos. Ora por ellos. Pídele al Señor por ellos. Porque la promesa es fiel y es firme. Y el Señor lo hará. Vamos a orar, hermano. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a agradecerle al Señor por su bondad y su misericordia. Vamos a agradecerle y decirle, Padre bueno, a ti te adoramos, a ti te bendecimos. A ti te damos gracias, Señor. Padre bueno, te agradezco por los hermanos que nos han acompañado, Señor, a través de esta transmisión. Que tu misericordia y tu bondad sea para con ellos y que tu Espíritu Santo, Señor, haga vida esta palabra dentro de sus corazones. Que salvación llegue a la casa de aquellos, Señor, que están viendo si no te conocen. Y si te conocieron y se apartaron, Señor, de ti, reconcílialos contigo, Señor amado. Y si han perseverado, dales fuerzas para seguir adelante, porque sé que también de esta situación difícil tú los levantarás, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios.